Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en la transmisión que se está haciendo en directo en la página de Facebook y en la página de YouTube de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos, EFAJA. En esta oportunidad contamos con la grata presencia del profesor Nelson Angelome, quien es docente destacado procesalista de la ciudad de Rosario, de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, quien cuenta con una amplia experiencia en materia procesal y el día de hoy nos va a presentar el tema relativo a un replanteo del concepto de debido proceso. Un tema, y tomando las palabras del profesor Adolfo Alvarado que me viene a la mente, un tema en el cual no ha sido debidamente delimitado, no hay un concepto unívoco, y en este sentido el profesor Angelome nos va a ilustrar en torno a el debido proceso dentro de lo que implica el proceso garantista. Muy bien, entonces, de parte del director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima, el doctor José Antonio Neira Flores, le damos la cordial bienvenida y agradecemos haber aceptado la gentil invitación para poder compartir esta disertación de manera virtual para todos los integrantes de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como para la comunidad jurídica que el día de hoy nos acompaña en la transmisión que se realiza de manera simultánea en las plataformas que he referido. Muchas gracias, profesor, y quedamos atentos a su importante disertación. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Agradezco en tu persona a las autoridades de la escuela que me dan esta oportunidad de charlar con los colegas de Perú, sin más mérito del hecho de que me conozcas, de Rosario, porque no va mucho más allá. Así que desde ya muy agradecido a las escuelas, a las autoridades y a vos en particular por esta invitación. Pido disculpas por el voceo o el tuteo que es muy común entre nosotros y bueno, no implica en absoluto una falta de respeto, todo lo contrario, implica más que nada una cercanía y un afecto en el tema y en el conocimiento que tenemos. Ya Carlos puede dar fe de las reuniones que hemos tenido aquí en Rosario con motivo de las maestrías y bueno, es muy común el trato así. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Nelson Angelome, soy abogado litigante, siempre lo he sido, viví de la profesión, vivo de la profesión, me recibí hace 30 años, desde entonces ejerzo la profesión, me sostengo de ella, y desde hace 20 años esta parte también estoy en la parte académica, tanto en el grado como en el posgrado, en la Universidad Nacional de Rosario, en el grado obviamente en la carrera de abogacía para los alumnos que quieren licenciarse en Derecho y ejercer la profesión de abogado, y en el posgrado en la maestría en Derecho Procesal que dirige Alvarado Belloso. Mi maestro es Alvarado Belloso. Entonces, esto lo hago no solo a modo de presentación, sino también un poco de advertencia para que vean o se posicionen desde qué óptica voy a replantear la idea del debido proceso. La óptica de un litigante, de un abogado litigante, que posiblemente no sea la que hoy en día esté muy en boga o sea compartida por la totalidad. Pero permítame un replanteo. ¿Y por qué la palabra replanteo y no planteo o ir directamente el debido proceso? Primero porque si hacemos una revisión de lo que dicen las leyes, de lo que dicen las constituciones, de lo que dice la doctrina, vamos a encontrar muchísimas distintas opiniones sobre lo que es el debido proceso y sobre todo en qué consiste el debido proceso y más aún, qué es el proceso y cuáles son sus fines.
Esto, aun cuando pudiera parecer una cuestión o un tema de casi de grado, de lo que se da en una escuela de abogacía inicial, créanme que es notoria la confusión que hay sobre esta cuestión. Me ha tocado estar, por ejemplo, en una comisión de reforma de códigos, de código procesal, con juristas de renombre, y cada uno tenía una opinión distinta sobre qué era el proceso y para qué servía. Y créanme que si no sabemos qué es el proceso, para qué sirve, a dónde vamos con él, no podemos arreglarlo. O cada uno va a ir para su lado, van a ir a distintas direcciones, con resultados absolutamente opuestos. Entonces, lo que les propongo aquí es un replanteo hecho a partir de lo que es doctrinariamente, o mejor dicho, razonablemente, lo que es el proceso. No voy a hacer aquí una suerte de raconto o exposición casi hermenéutica de lo que dicen las constituciones, aunque vamos a hacer referencia a ellas, ni lo que dicen los doctrinarios, ni tampoco lo que dicen las leyes en particular, o la doctrina o jurisprudencia de la Corte Interamericana, o lo que dicen los tribunales de mi país o los tribunales del Perú. No pasa por hacer algo informativo, sino algo razonado. Por eso les invito a que primero me sigan en la exposición, porque apunta a ser una exposición secuenciada, esto es, con argumentos entrelazados, al cabo del cual llegaremos a una conclusión. Entonces, les agradezco desde ya, hecha la advertencia, vamos a empezar a hablar de la cuestión. ¿De dónde sale esto del debido proceso? ¿Cuál es el origen? Que está muy enganchado, muy relacionado con el derecho de defensa. ¿Por qué? Lo primero que se asocia cuando piensa en debido proceso es la posibilidad que tiene el demandado. Lo primero que viene a la cabeza, le pregunto a una persona por la calle, ¿qué es el debido proceso? Que me escuchen, que me oigan, que pueda hablar. Uno piensa inicialmente en el demandado que tenga la oportunidad de defenderse ante los requerimientos de la contraria, sea un particular o sea el Estado mismo. ¿De dónde sale esta necesidad de defenderse o esa contemplación normativa en cuanto a que la persona pueda defenderse de los requerimientos que a su respecto se hacen? En la antigüedad siempre se respetó la defensa, es decir, en toda guerra, las guerras honorables siempre eran las que se hacían de igual a igual. La lucha honorable era la lucha con igualdad de armas. La lucha en la Edad Media entre los caballeros, esas justas deportivas donde iban los caballos con las lanzas, al estilo Ivanhoe, donde se cruzaban, estaban en la misma situación, salían al mismo momento con las mismas armas defensivas, con las mismas armas ofensivas, y eso se consideraba honorable. No así, por ejemplo, algunos soldados, los arqueros, al estilo de Robin Hood, no era una forma de luchar aceptable. No honraba al luchador, porque hería sin dar oportunidad a que se defendiera la parte contraria. Esto en la guerra. Ahora bien, ¿por qué en la posteridad, incluso todavía en la baja Edad Media, empezó además a darse una suerte de permiso o autorización o necesidad más que permiso, imposición, de que el demandado, el requerido, pudiera defenderse? La figura normativa más antigua que al respecto conocemos es la Carta Magna. Ustedes saben que hacia 1200, principios del siglo XIII, reinaba en las Islas Británicas, en Inglaterra más que en las Islas Británicas, la familia Plantagenet, es decir, de origen francés, cuya cabeza era Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León era un rey básicamente guerrero, que le gustaba sobre todo no gobernar, sino guerrear, y fiel a su naturaleza, emprendió las cruzadas tratando de recuperar de manos de Saladino, en Tierra Santa, la ciudad de Jerusalén. Entonces, todo el dinero que tenía lo gastaba en eso. ¿Quién quedó en su lugar como regente en Inglaterra? Su hermano Juan Sin Tierra, que obviamente, recordarán ustedes, se llamaba Juan Sin Tierra porque era el segundo, el único que heredaba era el mayor, no el segundo, de ahí el mote de Juan Sin Tierra. Cuando
De vuelta de las cruzadas, derrotado, después de haber perdido, es tomado primero prisionero Ricardo Corazón de León en Francia, y luego liberado, pero quedó guerreando en Francia y luego muere. Asume el gobierno casi definitivamente, no casi definitivamente, lo asume su hermano Juan Sin Tierra, el que antes era regente. Con arcas agotadas con motivo de la guerra de su hermano, echó mano a lo que primero se le ocurrió y es lo que hacen todos los políticos. Necesito plata y no puedo reducir los gastos, aumento los impuestos. Y eso es lo que hizo Juan Sin Tierra, empezó a exigir mayores contribuciones de parte del pueblo, y esto provocó un levantamiento en los varones, que no en el pueblo llano, ya acostumbrado a sufrir. En los varones, en la época feudal, en los que tenían sus tierras y los que tenían que pagar directamente a la corona, el pueblo tributaba al varón y el varón tributaba al rey. Esto generó un levantamiento y un enfrentamiento, una sublevación en los varones sajones frente al rey de origen francés. Al cabo de una rebelión se llegó a un acuerdo donde el rey cedió parte de su poder. ¿En qué consistió? Cedió, entre otras cosas, la potestad legislativa, y ahí es donde se dice que nació es el origen del parlamentarismo, aunque en realidad años antes ya había habido antecedentes de parlamentarismo en la ciudad de León, en el norte de España. Digamos, el antecedente inglés no es el primero en la historia, sino que es español. Y sí, otro de los desmembramientos del poder real con motivo de la Carta Magna de 1215 fue el desprendimiento que hace el rey de la potestad de juzgar. En el artículo 39 de la Carta Magna decía, o el rey se comprometía, disponía que ningún hombre libre podrá ser arrestado o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscripto, desterrado o molestado de alguna manera, y no dispondremos, habla el rey, no dispondremos de él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares. ¿Qué está diciendo aquí la Carta Magna? Lo juzgan los pares, no lo juzgo yo. Yo lo único que voy a hacer es ejecutar la sentencia, pero no voy a juzgar. Esto es clave porque implica un desmembramiento del poder absoluto real. Hasta ese momento, el rey inglés y las monarquías absolutistas posteriores, que conservaron esas características, eran los dueños de lo que luego se conoció como los diversos poderes del Estado. Ostentaban el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. ¿Qué hace el rey inglés? Se queda solo con el ejecutivo. Y en lo que a nosotros nos interesa, el aspecto del juzgamiento o el poder de juzgar a los pares, se los dejó justamente a los pares. Este es el primer antecedente, donde ya el rey no juzga. Y este reconocimiento, esta posibilidad de ser juzgados por los pares, vino a ser vino a ser una limitación al poder de quien tenía el poder, esto es el rey. Indirectamente es una limitación también a quien juzgaba, porque decía, sino por el juicio, no por la decisión, por el juicio legal de los pares. Luego había una doble limitación, una doble protección del juzgado respecto de los juzgadores. Primero, quienes lo juzgaban, sus pares, debían hacerlo por mediante un juicio. Y segundo, no podía juzgar el rey. El segundo antecedente que tenemos se encuentra en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, donde se estableció, esto es de 1791, se estableció que no podrá someterse una persona 2 veces por el mismo delito al peligro de perder la vida, sufrir daños corporales, ni se le compelirá a declarar contra sí mismo ningún juicio criminal, ni se le privará de la vida, libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Cuenta Alvarado, nuestro maestro aquí, Alvarado Belloso, que esta frase fue tomada por el legislador, por el constituyente argentino, inspirado en un prócer argentino que fue Alberdi, Juan Bautista Alberdi, que según Alvarado decían que, no por Alvarado, sino por otros historiadores, que no hablaba muy bien el inglés. Y tomó esta palabra, el due process of law,
como lo tradujo al debido proceso legal. Cuando due no necesariamente es debido, puede ser debido, anhelado, esperado, querido, deseado. Esto genera una suerte, a priori, una suerte de duda. Si hay un debido proceso penal, ¿es razonable el pensar que puede haber un indebido proceso, pero proceso al fin? A partir de ahí, se elaboraron las demás constituciones de América, donde algunas hablan del debido proceso, otras no, pero ninguna de ellas lo definen con precisión. Por ejemplo, en Argentina, artículo 18 de la Constitución dice: es inviolable el derecho de defensa en juicio de la persona y de los derechos. Y argumenta también, establece la Constitución argentina, que nadie puede ser penado sin juicio previo. Habla de juicio previo, no de debido proceso, y habla de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio. Tenemos también la Constitución de Ecuador, que habla del derecho de defensa, no así del debido proceso. La Constitución del Perú, en el artículo 139, habla en el inciso tercero del debido proceso, y en el 14, 14, habla del principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Hace referencia a las dos cosas. Mientras Argentina solo tiene inviolabilidad del derecho de defensa, Perú tiene las dos cosas: debido proceso e inviolabilidad del derecho de defensa en juicio. Colombia habla del debido proceso, Bolivia habla del debido proceso y de la defensa en juicio, Uruguay habla del proceso, y así todas las constituciones de América hablan de una o de otra, pero sin dar una precisión exacta de lo que es el debido proceso o en qué consiste el derecho de defensa en juicio. A partir de ahí se emiten una serie de afirmaciones diciendo: el derecho de defensa en juicio comprende, no es, comprende este derecho, este derecho, este derecho y este otro, pero no se da una definición del debido proceso, ni se da tampoco una definición concreta de lo que es el derecho de defensa. Y así, por ejemplo, se dice que el derecho de defensa exige o comprende el derecho a la jurisdicción, es decir, acceder a la justicia, el libre acceso al tribunal, la posibilidad de plena audiencia, el saber con anticipación el lugar donde se va a realizar el juicio, quién es el juez, el derecho a un procedimiento rápido en tiempo razonable, como dice también el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, un juicio público con la posibilidad de asistencia letrada, un especialista en derecho, la posibilidad de ser oído, de alegar, de probar, el derecho a obtener una sentencia de un juez imparcial, nosotros le agregamos imparcial e independiente, y una sentencia que reúna todos los requisitos para hacer una verdadera sentencia, esto es, que sea legítima, razonada, congruente, que no resulte arbitraria. Fíjense, son todas exigencias que hacen al derecho de defensa, que son aspectos del derecho de defensa, pero ninguna define el derecho de defensa. No lo conforman únicamente, integran o son derivaciones, desmembraciones o consecuencias de lo que es el derecho de defensa. O todas ellas podrían reunirse bajo el nombre de elementos constitutivos del derecho de defensa, pero ninguno lo constituye totalmente. Para avanzar sobre este tema, vamos a tratar de elaborar o pensar y elaborar una respuesta a tres preguntas básicas. En rigor, ¿qué es el proceso? Segundo, ¿para qué sirve? Por último, ¿cuál es su fundamento? ¿Qué finalidad tiene? Antes de empezar esta respuesta, tenemos que ponernos de acuerdo a qué cosa vamos a llamar proceso. Habitualmente, la palabra proceso en los pasillos de los tribunales se asocia a palabras tales como juicio, como procedimiento, como expediente en algunos casos, palabras que son en rigor técnicamente distintas. El expediente no es el proceso. El expediente en todo caso es la documentación del proceso. El proceso son actos. El expediente, el dossier, en rigor,
no es más ni menos que la documentación de los actos procedimentales que conforman el proceso, pero no es el proceso en sí mismo, es la documentación. Habitualmente se utiliza la palabra proceso como sinónimo de procedimiento, y si yo le preguntara a cualquier litigante o a un juez, un magistrado, un auxiliar de justicia, cuándo empieza el proceso y cuándo termina, lo más habitual, lo más probable es que me diga, comienza con la demanda y concluye con la última notificación de la última sentencia del último tribunal a donde pudo recurrirse la decisión de primera instancia, o de segunda o tercera, la que fuera. Es decir, toda la secuencia judicial, de punta a punta. Es una forma de verlo y es perfectamente válida y hasta le diría que es la forma habitual de definir el proceso. Con lo cual, el debido proceso sería la posibilidad de transitar todas estas instancias, primera, segunda, eventualmente una tercera, eventualmente una cuarta, y cumpliendo con cada uno de los requisitos legales que en la ley de cada lugar exigen para el cumplimiento de esos procedimientos. Ahora, hay un concepto, digamos, teórico o razonable que no dependa de la ley, sino que la ley sea consecuencia de ese razonamiento. Fíjense en lo que es, en ese juicio, en ese concepto amplio de proceso. Hay actos tan disímiles como los de debatir y el de resolver. Discutir la cuestión, debatirla, uno afirma y el otro niega, prueban, y otra es resolver. Incluso la actitud de los jueces es completamente distinta en una etapa y en la otra. Mientras las partes litigan, mientras las partes discuten, el juez lo único que hace es recibir los planteos de las partes y ordenar la discusión. Eso lo vemos en el ejercicio diario, lo podemos ver en una película donde está el juez en su estrado, habla uno, habla otro y ordena la discusión. Actúa como una suerte de frontón, recibe requerimientos y los traslada y ordena la discusión. Hasta ahí actúa, no diría pasivamente, pero sí como recibiendo. Ahora, cuando concluye el debate, con el habitualmente llamado autos para sentencia o pase a despacho para resolver, el juez está diciendo, se terminó la discusión. Hasta este momento estuve escuchando, ahora me toca hablar. Ustedes hablaron, ahora me tienen que escuchar. No es lo mismo recibir que dar. Y en esto cambia la postura del juez. En el momento en que terminó el debate, el juez emite la sentencia que viene a solucionar el conflicto, el litigio sometido a su conocimiento. Con lo cual, aun cuando consideremos que el proceso, o llamemos proceso, a todo el procedimiento, hay que necesariamente distinguir que una cosa es el debate y otra es la solución del debate. Una cosa es el juicio, la discusión, y otra la sentencia. Y cada uno tiene fines y fundamentos distintos. Con lo cual, si llamamos proceso a todo eso, corremos el riesgo de dar a una etapa los fines de la otra y viceversa. Con lo cual, obviamente que todo tiene una finalidad última. Uno a medida que va haciendo, cuando se dirige a alguna parte va realizando pasos. ¿Por qué doy un paso? Porque quiero dar el otro. Obviamente al cabo de una secuencia de pasos tiene un objetivo final, pero hay objetivos inmediatos. El debate tiene un objetivo inmediato, la sentencia tiene un objetivo inmediato, ambos tienen un objetivo mediato, con lo cual les propongo esto primero. Diferenciemos el debate de la sentencia. Y permítanme aquí, a priori, llamar proceso solamente al debate. ¿Quieren llamarla procedimiento? Ningún problema. ¿Quieren que la llamemos discusión? Ningún problema. No nos vamos a pelear por problemas de bautismo. Lo importante es distinguir las dos etapas, los dos momentos de este procedimiento. Nosotros habitualmente, en teoría, en la maestría aquí en Rosario, llamamos proceso solo al debate, no a la sentencia. Así visto, el debate tiene como objetivo inmediato la posibilidad de un dictado de una sentencia. ¿Cómo está conformado básicamente un debate? O dicho de otro modo, un proceso. Si ustedes van
un poquito más atrás y piensan en lo que origina un proceso. En rigor, en todos los casos, hay un particular que se presenta a la autoridad y requiere de ella la emisión de una resolución que va a afectar jurídicamente a un tercero. Con lo cual, la autoridad no puede resolver ese requerimiento sin previamente escuchar a quien va a sufrir las consecuencias jurídicas de esa solicitud. Con lo cual, ante la imposición de tener que escuchar a ese sujeto, hay que organizar algún modo, alguna manera, algo razonable, para que puedan discutir ordenadamente y técnicamente. Es obvio que todo proceso, todo debate, tiene que iniciar con una demanda. Nosotros la llamamos la etapa de afirmación, donde el sujeto se presenta ante la autoridad y le dice: condene a fulano de tal a hacer tal cosa, a pagar tal otra, a quedarse, a irse, a devolver, lo que fuera. O el fiscal que le pide al juez que condene e imponga una pena al imputado. A partir de ahí se abre la etapa de negación, la etapa de respuesta, la etapa de reacción, donde el requerido tiene la posibilidad de contestar. Y si hay hechos contradichos, uno afirma y el otro niega, y la ley establece como base la igualdad jurídica de las partes, es obvio que ambas partes tienen que tener la posibilidad de probar. Y esa es la tercera etapa, la etapa de acreditación, confirmación o prueba. Y si hubo prueba, es razonable, es lógico que las partes tienen que tener la oportunidad de argumentar ante el juez, ante quien va a resolver, cómo lo probado, lo producido en la etapa de prueba, argumenta o sostiene lo afirmado en la demanda o la contestación. Con lo cual, el proceso razonablemente, que no jurídicamente, y en esto presten atención, o quiero recalcar esto, el fundamento, el esqueleto de un proceso está en estas 4 etapas. Una etapa de afirmación o demanda, una etapa de contestación de la demanda o negación, una etapa de confirmación o prueba y una etapa de alegación o alegato. Esa es la secuencia razonable. ¿Lo impone la ley? Sí, pero lo impone la ley porque razonablemente es así. Si cualquiera de ustedes estuviera en el medio de una discusión entre 2 personas conocidas, imaginen 2 amigos que están peleando entre sí y que requieren de ustedes, de cualquiera de ustedes, algún tipo de solución. Como ustedes los quieren a ambos por igual y no tienen una prevención favorable o desfavorable ni a uno ni a otro, sino que son iguales para ustedes, ¿cómo organizan esa discusión? Primero que hable uno. Y al cabo que terminó de hablar uno, que hable el otro. Y como ustedes no tienen un favoritismo por uno o por otro, que ambos prueben. Y finalmente, argumenten. ¿Qué quiero decir con esto? Que el método de debate, la discusión, lo que aquí estoy llamando proceso, es ante todo un fenómeno de sentido común, antes que jurídico. La ley bien recoge el sentido común. Pero si ustedes van a las leyes, van a ver que sea un juicio penal, civil, comercial, de familia, contencioso administrativo, todos deben respetar esas 4 etapas. Demanda, contestación, prueba y alegato. Podrán ser etapas más amplias, más breves, con mayor tiempo, menos tiempo, con mayores requerimientos formales, con menores requerimientos formales, podrán ser verbales algunos actos, escritos otros, no importa, pero todas respetan esas 4 etapas. Todas piensan sobre la base de esas 4 etapas. ¿Por qué? Porque es la forma de que puedan discutir. El objetivo de este momento es el debate, es la discusión. Al cabo de la discusión, se emite una resolución. Así visto, convendrán ustedes conmigo, y así lo espero, que el objetivo del debate, de la discusión, de lo que aquí estoy llamando proceso, es la posibilidad de emitir una sentencia. El debate no es el debate por sí mismo. No es un valor en sí mismo que puede tomarse aisladamente y concluido el debate, se terminó el debate y nos volvemos a casa. El debate es un debate para algo, para obtener algo. ¿Qué es lo que quiero obtener?
el dictado de una sentencia, porque es la sentencia la que va a resolver el litigio. Es la que va a componer los intereses contradichos, los intereses en pugna de una parte y de la otra. Obviamente, visto así, el proceso, entendido, insisto, como debate, es un camino, es un método cuya finalidad, cuya meta, cuyo destino es el dictado de una sentencia. Así visto, se imponen algunas preguntas. ¿Cuál es la finalidad entonces del proceso como método? El proceso como discusión, el proceso como debate. ¿Para qué sirve? ¿Necesitamos transitar un proceso? ¿Cómo debe ser ese proceso? Una primera finalidad que podemos considerar respecto, o que se ha hablado siempre, ¿para qué sirve el proceso? Es una finalidad, llamémosla, epistémica. El proceso está para la búsqueda de la verdad. Hubo un caso aquí en Argentina, promediando los años 50, obviamente del siglo pasado, en 1950, por ahí, un caso que se llamó Colalillo. Colalillo contra España y Río de la Plata. Fue un fallo muy famoso, aunque no por su relevancia jurídica o la discusión que hubo en ese momento, porque en realidad era un simple accidente de tránsito, donde la persona que había sido damnificada iba manejando un auto que no era propio, pero se lo habían prestado, y lo chocaron. Cuando reclama la reparación de los daños, el demandado argumenta que quien conducía, o sea, el actor, no tenía licencia para conducir. En los años 50, en aquella época en Argentina, no había un régimen centralizado de licencias de conducir, con lo cual cada municipio, cada comuna, cada localidad tomaba el examen y otorgaba a sus pobladores su propia licencia, con lo cual la única manera de saber si una persona tenía licencia, en caso de no tener el carnet, la constancia escrita, era requerir al pueblo, a la ciudad donde vivía, que le informaran si estaba autorizado a conducir o no. El caso es que esa prueba, cuando negaron, que el demandado negó que el actor tuviera licencia de conducir, exigió una prueba que se demoró en el tiempo. Cuando hubo que dictar sentencia, porque avanzaba el juicio, resulta que la prueba no estaba. ¿Qué hizo el juez de primera instancia? Rechazó la pretensión del actor argumentando que estaba circulando en falta. Con posterioridad al dictado de la sentencia, llegó la prueba que se había promovido antes de la sentencia, pero que llegó después de ella. ¿Qué decía? Que sí tenía carnet de conducir, que sí tenía licencia, estaba autorizado a circular. Con lo cual, visto así, la sentencia era injusta. Ubíquense que estamos hablando de hace 70 años atrás. Claro, cuando apeló el actor y la Cámara recibió el caso, en ese momento, ¿qué dijo? Yo soy una Cámara de apelación, a la Cámara de apelación solo le cabe revisar si lo que hizo el juez de primera instancia fue correcto, y lo que hizo el juez de primera instancia fue correcto, porque en ese momento no había prueba, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera, rechazando la pretensión. Con esto llegó a la Corte, y en la Corte Suprema de la Argentina salió este fallo, que no es por la resolución en sí misma, sino por una frase que dejó ahí en el aire, que fue el fundamento de esta posición, que sostiene que la finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad. Dijo, el proceso civil, permítanme que se lo lea, el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos. Hasta ahí estamos perfectos. Sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte. Según este fallo de la Corte Argentina, de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que les comento, con posterioridad fue modificándose, pero fue el puntapié para esta posición. El objetivo era la búsqueda de la verdad jurídica objetiva. Esto generó algunos problemas, o tiene algunas inconsistencias. ¿La finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad? Si estuviera aquí Alvarado, diría, al derecho no le interesa el proceso. Al derecho no le interesa la verdad. Él lo hace sobre todo para escandalizar, pero sí le interesa. ¿Pero hasta dónde le interesa? ¿El objetivo primordial del proceso es la búsqueda de la verdad? ¿Esa es la finalidad? Si así fuera, hay alguna suerte de
algunas inconsistencias que no se compadecen con ese postulado. La primera que podría decirles es acerca de la idoneidad y preparación de los operadores, tanto de los magistrados como de los abogados, es decir, los que operan a ambos lados del mostrador. ¿Estamos preparados? ¿Nos preparan para la búsqueda de la verdad? Cuando vamos a la facultad, tenemos como materia, digo yo, investigación, lógica, análisis de, no sé, de materiales. ¿Eso estudiamos cuando vamos a la facultad? Recuerdo una vez aquí cerca de Rosario, en una ciudad a 60 kilómetros al sur, yendo para Buenos Aires, se llama San Nicolás, perdón, al lado, Ramallo, una ciudad un poco más, 65 kilómetros, 70 kilómetros. Cuando yo estaba en la facultad, estoy hablando de hace 30 años atrás, hubo un caso muy sonado que se llamó la masacre de Ramallo, donde unos delincuentes entraron para un robo a un banco, el Banco de la Nación Argentina, en la localidad de Ramallo, una ciudad chica, no sé si llega a 20.000 habitantes, donde parece que se demoraron mucho tiempo. La cuestión es que, estando adentro, vino la policía, los rodearon y los tomaron muchos rehenes. Todo acabó en un desastre porque cuando al cabo de la negociación salieron los delincuentes con los rehenes en un auto, acribillaron en el auto y mataron rehenes, el gerente del banco, los delincuentes. Fue un desastre. Pero más allá de lo que pasó concretamente, tengo en la memoria que viendo el informativo, porque estaban por televisión, iban transmitiendo en directo lo que iba ocurriendo. Yo ya me estaba por recibir en ese momento. Recuerdo que el periodista comentaba, y aquí dirigiendo el operativo contra los delincuentes y contra la toma de rehenes se encuentra el juez de instrucción de la ciudad de Ramallo. Digo, pero, recuerdo que lo pensé, digo, ¿pero qué hace un juez de instrucción dirigiendo un operativo policial? Pero eso en la facultad, ¿estudió negociación en situaciones así? ¿Estudió tácticas de asalto? ¿Sabe del manejo de armas? ¿Sabe de explosivos? ¿Qué sabe el juez de instrucción para dirigir un operativo de este tipo? ¿Qué aprendemos en la facultad? ¿En qué cuál es nuestro entrenamiento? Es un entrenamiento en derecho, no en búsqueda de la verdad. Tal vez tendría que ser, esto lo llevo ya al absurdo, ¿no? Pero entonces, si la finalidad del proceso fuera la verdad, ¿por qué nos contratamos a Sherlock Holmes? O al padre Brown, los famosos investigadores, los que pueden llegar a la verdad con mayor eficiencia de lo que puede hacer un humilde servidor, que no se preparó para eso. Dejando de lado esto, otro inconveniente que puede tener esta finalidad, o sea, considerar que la verdad es la búsqueda primordial. No estoy diciendo que no le interese al derecho, al proceso la verdad. Lo que estoy cuestionando aquí es establecer que el proceso es un método pensado para buscar la verdad. Hay en el proceso ciertas figuras que son incompatibles, figuras procesales que son incompatibles. Por ejemplo, las limitaciones probatorias. ¿Por qué hay un plazo para probar? ¿Por qué, por ejemplo, hay un plazo, una limitación en la cantidad de testigos que habitualmente las leyes establecen? ¿Por qué incluso hay medios de prueba prohibidos? Si, por ejemplo, es un contrato, no se admiten los testigos, por dar un ejemplo que puede haber en una normativa. O no se admitirán testigos respecto si hay una suerte de vínculo entre las partes. Es decir, ¿por qué esas limitaciones probatorias? ¿Por qué no permitir todo tipo de prueba en cualquier tiempo que sea? Si el objetivo es la verdad, las limitaciones probatorias indican o dan a entender que hay algo antes que la verdad, que cede la verdad por sobre ciertas reglas. Si la verdad también fuera la finalidad del proceso, ¿cómo se entiende la cosa juzgada? Que en civil tiene mucha fuerza. Bueno, hoy estamos en una época donde la cosa juzgada tiende a ser un poquito más, se tiende a debilitar. Pero la cosa juzgada supone que una vez dictada una sentencia ya no puede ser replanteada la misma pretensión ulteriormente.
salvo en penal cuando se admita o se obtenga prueba que determine que el culpable, que el condenado, perdón, no era culpable. Pero en civil siempre fue muy fuerte, en el aspecto privado. Si el objetivo del proceso fuera la verdad, ¿qué pasa si al cabo del proceso, dictada la sentencia y pasada en la autoridad de cosa juzgada, al cabo de eso, viene el actor y dice, aquí tengo el documento que determina que yo tenía razón. No lo tenía antes, lo tengo ahora. Vamos a abrir todo de nuevo. ¿Y qué dice la ley? Caso juzgado, que es mejor que decir caso juzgado que cosa juzgada. Ya no es posible el replanteo. Pero ¿no era que interesaba la verdad? ¿Por qué hay cosa juzgada? ¿Cuál es el fundamento de la cosa juzgada? Las presunciones legales, simplificaciones probatorias. No estoy hablando de las presunciones hominis, esas inducciones lógicas, sino las presunciones legales. ¿Por qué la ley presume que lo que dice un notario en una escritura pública es cierto? ¿Porque el notario es buena gente? ¿Porque es buen tipo? ¿Porque es confiable, conoce los antecedentes? Simplemente porque la ley quiere creerle. Por una cuestión de orden, pero no de verdad. No porque lo que diga efectivamente el notario es verdad. ¿Por qué, como ocurría en la ley argentina en su momento, el hijo nacido entre tal fecha y tal fecha después del matrimonio se presume hijo matrimonial? Por una cuestión de simplificación probatoria. Supongo yo que en el 1800 y pico, no, supongo no, con seguridad, al no existir el ADN, había que buscar alguna manera de zanjar la cuestión y decir, este hijo lo presumimos matrimonial. Porque no hay otra manera de acreditarlo. Obviamente, en la realidad de los hechos, muchos hijos matrimoniales seguramente no lo habrán sido. Seguramente no lo habrán sido. Entonces, ¿por qué esas presunciones legales? Esas presunciones que saltan por sobre la verdad. Y uno más, una inconsistencia más todavía. ¿Qué pasa? Permítame volver un poquito para atrás. Si el proceso es un método, o sea, no un fin en sí mismo, sino un método para llegar a algo, lo lógico, lo normal, es que si el destino, el objetivo perseguido por ese camino, por ese método, se obtiene antes de su conclusión, la continuación sea absolutamente inútil. Por ejemplo, si yo estoy buscando una persona que se encuentra en un edificio y en el edificio hay 30 habitaciones, tengo el primer piso, segundo piso, tercer piso, 10 habitaciones en cada una, voy a idear un método nacido del sentido común y empiezo por el primer piso de izquierda a derecha y voy subiendo al primero y al segundo. Yo sé que si la persona está en el edificio, en algún momento la voy a encontrar. ¿Qué pasa si la encuentro en la cuarta habitación del segundo piso? ¿Sigo revisando el segundo piso? No tiene sentido porque ya llegué a la finalidad. Trasladado esto a lo que estamos hablando. ¿Qué pasa si el juez considera a mitad de camino, a mitad de proceso, a mitad de debate, que la verdad fue obtenida? ¿Tiene sentido avanzar? ¿Qué pasa si el juez considera que obtiene la verdad con la sola demanda? ¿Qué sentido tendría escuchar a la contraria? ¿Qué sentido tendría probar? Más aún, tal vez el mejor juez sería el juez testigo. Aquel juez que fue testigo de los hechos ni siquiera necesita proceso, porque ya la verdad la conoce. Con lo cual directamente pídanme que yo doy la sentencia. Si a ustedes esto que les estoy diciendo no les resulta razonable, entonces es que algo está fallando. Algo está fallando. La verdad no parece ser el objetivo final y primordial del proceso, aun cuando le interese. Obviamente que le interesa la verdad, la búsqueda de una verdad relativa, posible, hasta humilde, pero tiene aspiraciones de verdad. Si no, no estaría la etapa de confirmación o etapa de prueba. ¿Qué sentido tiene? Pero lo que estoy diciendo es que parece ser que el proceso está pensado para otra cosa. Y eso lo demuestra el hecho de que hay muchas reglas o muchos valores que están por encima de la búsqueda de la verdad dentro del proceso. Otra finalidad de la que habitualmente se habla respecto del proceso es la que podemos llamar una finalidad sustancial.
¿Cuál es la finalidad del proceso? La tutela de los derechos sustanciales, los derechos sustanciados de las partes. Es verdad, sin duda. Así está, por ejemplo, la Constitución de Panamá, que en el artículo 215 dice: el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial. Esto está en la Constitución de Panamá. ¿Qué objeción tiene esta postura? Si distinguimos el debate de la decisión, la discusión de la sentencia, pregunto, ¿en qué momento de esa secuencia, tanto de la discusión como del dictado de sentencia, se hace la declaración o el acogimiento o la protección de los derechos sustanciales? Convendrán conmigo que en la sentencia, no en el proceso. Con la demanda no se protegen los derechos, con la prueba tampoco. O sea, tomados aisladamente. Es recién en la sentencia que, bien o mal, con acierto o desacierto, es que se aspira o se busca proteger los derechos sustanciales. Que obviamente se busca proteger los derechos sustanciales, pero eso no cabe la menor duda, eso ya está fuera de discusión, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy apuntando es en qué momento de la secuencia procedimental, y cuando digo secuencia procedimental estoy hablando de debate más sentencia, se logra esa finalidad. Se logra con la sentencia, no con el proceso. Si esto es así, ¿para qué el proceso? ¿No sería mucho más fácil ir directamente a la sentencia, sin escuchar a nadie? No escuchemos a nadie. Miren, yo hice la escuela secundaria en un liceo militar. Es decir, de los 13 hasta los 18 años estuve pupilo en un colegio militar haciendo la escuela secundaria. Nunca veo una justicia tan rápida como la justicia militar. No escuchaban a nadie. En esa época, en mi colegio, en ese liceo, al que encontraban copiando en un examen, directamente lo echaban. Una persona era a la mañana sorprendido copiando en un examen, a la tarde ya había sido expulsado. Nada era más rápido. Ahora, ¿lo escuchaban? El debate lleva tiempo. El debate genera dudas. Y no es compatible con una sentencia rápida. Si esto es así, si la finalidad del proceso fuera la verdad, ¿no convendría sacar el proceso y ir directamente a la sentencia? Estoy llevando las cosas al absurdo, ¿eh? Estoy llevando las cosas al absurdo. Otra finalidad de la que se habla, como propia del proceso, es la búsqueda, una finalidad política, que es la búsqueda de la paz social. Esto lo dice Alvarado, incluso mi maestro, en sus libros. Yo coincido que la finalidad del proceso es la paz social, así como coincido también que la finalidad del proceso es la tutela de los derechos sustanciales, siempre y cuando consideremos el proceso en una acepción amplia, que incluya tanto la de discusión como la sentencia, y el resto de las instancias ulteriores. Pero ¿qué problema tiene esto de la paz social? Lo mismo que la finalidad política, perdón, la anterior, la de los derechos sustanciales. ¿En qué momento de la discusión, en qué momento del procedimiento se logra la paz social? Si entendemos la paz social como el conflicto intersubjetivo de intereses propio de una pretensión resistida, pagame, no te pago, entregame, no te entrego, ese es el conflicto que altera la paz social, es obvio que el proceso lo que busca es solucionar ese conflicto y restablecer la paz social. Eso sin duda. Ahora, ¿en qué momento del trámite se logra eso? ¿Con la demanda? ¿Con la demanda se soluciona la discusión, el conflicto? ¿Con la prueba? También se soluciona con la sentencia. Con lo cual, si el objetivo es la sentencia, ¿por qué no pasamos directamente a la sentencia y evitamos el proceso? Si esto, así visto, parece ser que el proceso es ineludible. Ahora, ¿cuál es su fundamento? ¿Por qué tiene que haber proceso, aun cuando con la sentencia se aspire a lograr la paz social, se aspire a lograr la tutela de los derechos sustanciales? ¿Por qué tengo que transitar necesariamente por un proceso? En rigor, a mi criterio, el fundamento es sencillo. Las constituciones exigen
la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio. Ese es el núcleo. No el debido proceso. Yo creo que es mucho más decidor y más técnico hablar de inviolabilidad del derecho de defensa en juicio o observancia obligatoria, derecho de defensa en juicio, que hablar del debido proceso. El debido proceso es una figura por construir. En cambio, derecho de defensa inviolable, eso no hay muchas cosas que puedan verse desde otros lados. O hay derecho de defensa o no lo hay. O se observa o no se observa. Se cumple o no se cumple. Pero yo he visto doctrinarios que hablan del debido proceso. El proceso es el procedimiento establecido por la ley. Ah, si una ley dice que no se escucha al demandado, entonces tenemos debido proceso. Porque lo dice un legislador. Eso es el proceso. ¿No hay un concepto anterior que es lo que da lugar a lo que la ley dice? Si, por hipótesis, hasta el momento, aceptamos que la finalidad del proceso, entendido el proceso como debate, como discusión, no como proceso amplio, como juicio, sino discusión, es la preservación del derecho de defensa, parece entonces que la cosa empieza a cerrar. Si, por exigencia del derecho de defensa, aquel que va a ser destinatario de una resolución del Estado que lo va a afectar jurídicamente, tiene que ser oído previamente, es evidente que hay que organizar algún método, alguna forma de discusión que permita que los involucrados puedan, en plano de igualdad ante un tercero imparcial, poder discutir ordenadamente, en igualdad de condiciones, con igualdad de armas, con igualdad de oportunidades. Pero es un método de discusión, es un método para reglamentar y asegurar el derecho de defensa. Y entonces ahora cierra la figura. Tiene que hablar tanto el actor como el demandado. La cuestión hay que responder. ¿Quién habla primero? ¿Quién habla después? ¿Cuánto tiempo habla? ¿De qué manera lo hace? Hay que probar quién prueba primero, quién prueba después, bajo qué medios, bajo qué pautas. Se alega, ¿cómo se alega? ¿Por escrito o oral? ¿En qué momento? ¿Quién alega primero? ¿Quién después? Eso es la organización del debate. Eso es reglamentar y asegurar el derecho de defensa. Entonces, no importa si sabemos anticipadamente la verdad o no. Podemos saberlo. ¿Podrá el juez estar en plena conciencia, acertado o desacertadamente? Podrá tener ya la solución, aunque no debería, en cuanto a qué ocurrió en el caso, pero no puede prescindir del proceso. Esta figura incluso es la que determina la posibilidad de traer al juicio prueba preconstituida, es decir, la constituida por fuera del juicio. Si la finalidad del proceso es poder discutir en igualdad de condiciones, es obvio que la prueba preconstituida por una de las partes, traída al juicio, no pudo haber sido controlado por quien está por la contraria, con lo cual su valor probatorio es relativo. La prueba trasladada, es decir, la prueba producida en otro juicio, puede ser trasladada a otro juicio, siempre y cuando aquel a quien en este juicio se le quiere oponer haya tenido la oportunidad en el otro juicio de poder controlarla, discutirla, oponerse. Entonces, la finalidad que les propongo, que es, creo yo, es clara, la finalidad del proceso, entendido el proceso en su acepción abreviada, no abreviada, estricta, reducida, concreta, es decir, proceso como debate, como discusión, es asegurar y reglamentar el derecho de defensa. Entonces, visto así, la finalidad del proceso es una finalidad constitucional. El proceso es el método destinado a asegurar y reglamentar el derecho de defensa y dotar así de validez constitucional a la sentencia. Ahora, ¿asegura el proceso que la sentencia va a ser justa? En absoluto. En absoluto. La justicia o injusticia, acierto o desacierto de la sentencia estará en su contenido, en lo que hay adentro. Ahora, lo que pasó antes es lo que le da valor constitucional, perdón, validez constitucional. Claro que no queremos una y no la otra, queremos los dos elementos, queremos una sentencia válida y justa, porque si tenemos una y no la otra, no sirve. Pero el proceso no está para dar justicia a la sentencia. Provee de elementos para que el juez,
con esos elementos pueda dictar una sentencia justa. Pero el proceso en sí mismo está destinado a asegurar el derecho de defensa, porque si no hay derecho de defensa asegurado, la sentencia, por más justa que sea, no puede ser válida. Hay innumerables casos en la historia de autoritarios justos, personas que eran absolutistas, los reyes. Enrique IV en Francia, un rey amado, querido, Enrique IV I de Navarra. Si ustedes van a París, en la isla de la Cité, en el medio, ahí en el Pont Neuf, que es río abajo, cruza la isla, está la estatua de Enrique IV, cuyo lema era un pollo en cada cacerola para cada francés todos los días. Es decir, se preocupaba tanto por su pueblo que todos vivían en paz, todos trabajaban. Ahora, derecho de defensa, democracia, olvídense. Era un rey justo, un rey no solo justo, amado, pero no escuchaba a nadie. ¿Puede un juez dictar una sentencia justa sin escuchar a las partes? Y sería casi como tirar la moneda. Puede ser que acierte y dicte una sentencia justa sin los elementos. Porque, por ejemplo, si condena al deudor a pagar lo que debe, aunque no haya escuchado a nadie, podemos decir que la sentencia es justa. Pero sin proceso, aunque fuera justa, aunque eventualmente fuera justa, esencialmente va a ser inválida. Constitucionalmente va a ser inválida. El proceso, insisto, está antes que nada para dotar de validez constitucional a la sentencia. De ahí que no puede ser dejado de lado, porque cualquiera sea la solución que se dicte, cualquiera sea la sentencia que se dicte, jamás podrá ser válida. Miren, el proceso así visto es, en definitiva, una garantía. Las constituciones, y pido disculpas si hay algún constitucionalista, yo no lo soy, pero hasta donde estudié, las constituciones están conformadas por, básicamente, declaraciones, derechos y garantías. Las declaraciones, por ejemplo, el Estado es confesional o no confesional, es una república o es una monarquía. Declaraciones. Derechos. Derecho a la vida, derecho al libre tránsito, es decir, derechos de primera generación, de segunda, de los derechos del trabajador, de tercera, el medio ambiente o lo que fuera. Y por último, garantías. Herramientas para asegurar el disfrute de esos derechos, la preservación de esos derechos. En general, las constituciones, al menos la mía, prevé estas garantías, entre comillas. Primero, acceso a la justicia, acceder, la tutela judicial. ¿Cómo se hace eso? ¿En qué consiste la tutela judicial? ¿Cómo obtengo la tutela judicial? A través de un proceso. Segundo, el control de constitucionalidad. Cuando las normas inferiores no se compadecen con la Constitución, puedo cuestionar la inteligencia de esa norma inferior confrontada con la superior. ¿Cómo logro eso? A través de una decisión judicial. ¿Y de qué manera? A través de un proceso. Tengo el amparo cuando soy afectado en algún derecho constitucional y necesito urgentemente ser atendido. Entonces me presento mediante un trámite abreviado ante un juez llamado amparo y le pido la tutela. En definitiva, ¿qué es ese amparo? Un proceso. Si eso afectara mi libertad personal, tenemos el habeas corpus. ¿Cómo logro el habeas corpus? A través de un proceso. Y el habeas data, cuando involucra la afectación, cuestiones de nombre, de bases de datos. ¿Cómo logro eso? A través de un proceso. Con lo cual, si ustedes me apuran, la última, en rigor, la única garantía que tenemos en las constituciones es el proceso. La única garantía. ¿Cuál es el fundamento último del proceso? ¿Por qué? Encontramos en la Constitución que dice que el derecho de defensa es inviolable y por eso ideamos un método llamado proceso para que las partes en igualdad jurídica puedan discutir y así obtenemos una sentencia constitucionalmente válida. Ahora, si borráramos de las constituciones el derecho de defensa o inviolabilidad del derecho de defensa, ¿podríamos igualmente sostener que el derecho de defensa es inviolable y por ende tener un proceso? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo se hace una norma jurídica
general en una sociedad democrática y libre. Establecemos un método que nos asegura emitir, o nos organizamos cómo vamos a hacer las normas, cómo vamos a construirlas. Es así, por ejemplo, si estamos en una democracia, vamos a tener una normativa que va a establecer cómo son las elecciones, quién entra, quién no entra, las mayorías, los cupos. Y una vez que nombramos, si se trata de una república representativa, que nombramos nuestros representantes ante el Congreso, o ante la legislatura, o como se llame, a su vez ideamos un método, un procedimiento para la emisión de las normas, y así aparecen normativas en cuanto al ingreso a los diplomas, el quórum, las votaciones, las mayorías, las minorías, todo al cabo de lo cual, si se cumple con ese procedimiento ideado para la emisión de normas, la norma que se emita en consecuencia, va a ser válidamente una norma, constitucionalmente una ley, una norma. ¿Justa? No lo sé. La justicia o injusticia de la normativa de la ley estará en su contenido, no en el procedimiento de elaboración. El procedimiento de elaboración, a lo sumo, lo que me está dando es validez constitucional. En Argentina, en la época de la dictadura militar, cuando no había Congreso, se emitieron un montón de resoluciones llamados decretos leyes. Eran decretos, pero tenían la validez de una ley. Es lo que hacía la dictadura. Si no había Congreso, claro, cuando vino la democracia nuevamente, de un plumazo, barrieron todos. ¿Por qué? ¿Porque eran injustas? No, porque en su genética eran inválidas. Ahora, en su contenido, notaron que había mucha normativa que era conveniente, era buena. Aunque que había sido emitida de la manera que había sido emitida, y por quiénes habían sido emitidos, por dictadores. ¿Qué hizo la democracia? Revalidó esa normativa genéticamente inválida y la dotó de validez, manteniendo su contenido. Y ahora lo que antes era un decreto ley constitucionalmente inválido y interiormente, intrínsecamente bueno, pasó a ser una ley intrínsecamente buena, genéticamente válida. El procedimiento da validez. Si esto es así, ¿cómo tiene que hacerse una sentencia? Que ni más ni menos, es una norma jurídica, solo que no general, sino particular. No alcanza a toda la gente, alcanza solamente a los que participaron. En una sociedad libre e igualitaria, donde las personas son libres y son iguales ante la ley, jurídicamente iguales, no naturalmente iguales. Las personas son naturalmente desiguales. Lo que hace la ley es igualar los naturalmente desiguales, jurídicamente, para que las diferencias naturales, sociales, personales, económicas, no incidan en la aplicación de la ley. Si las personas son libres y son iguales ante la ley, y por ende son autónomas, la sociedad es autónoma, autónomos, me doy mis propias normas, propio de la libertad, y es democrática, organiza su elaboración de normas, es propio de una sociedad libre, democrática, igualitaria y autónoma, que todos los integrantes de esa sociedad concurran de manera directa o indirecta en la construcción de las normas jurídicas que habrán de reglarlos. Del mismo modo, una sentencia. En una sociedad libre, democrática, autónoma e igualitaria, los que van a ser destinatarios de una sentencia, es decir, de la norma jurídica particular que regule y regle y decida un conflicto, tienen que tener la oportunidad de concurrir igualitariamente en la construcción de esa norma. Aunque después haga lo que no le gusta. Obviamente el que pierde dice, perdí, no me gusta la sentencia, pero también en el Congreso tenemos minorías que no salen conformes con el resultado, pero aceptan el procedimiento. Lo mismo en el juicio. Luego, no es distinto el fundamento final de la emisión de la sentencia, la necesidad de proceso para la emisión de sentencia, que la necesidad de un procedimiento legislativo para la emisión de una ley. Ese es el fundamento. La razón de ser, el porqué del derecho de defensa, es la autonomía, es la libertad. Y es ahí donde radica la necesidad de un proceso. Y esa es la finalidad del proceso entendido como
como discusión, como debate, y la imposibilidad de obviarlo, total o parcialmente, invocando la protección de los derechos sustanciales, la tutela judicial efectiva, la búsqueda de la verdad, porque cualquiera de esos argumentos hace pasar la finalidad por sobre el método. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la primera, no la del año 48 de Naciones Unidas, sino de la de 1789, después de la Revolución Francesa, hay una norma que resume esto. La necesidad, el núcleo, la médula de lo que es la libertad, la democracia, la igualdad y la autonomía de las personas libres que concurren y que se dan sus propias normas. Dice más o menos así: la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de concurrir personalmente o por sus representantes a su formación. Llevado esto a la sentencia, diría que la sentencia es también la expresión de la voluntad de las partes. Y por ende, las partes, aunque una no esté de acuerdo, tienen el derecho de concurrir directa, personalmente o por sus representantes a su formación. Ese es, y eso es lo que le propongo, el fundamento último del proceso. ¿Qué es el proceso? El debate, la discusión organizada. ¿Y cuál es el debido proceso? Simplemente el proceso. Si no se escucha a las partes, si las partes no tienen el derecho a ejercer su derecho de defensa, no habrá proceso, habrá procedimiento, una secuencia de actos. Pero no hay un debido proceso o un indebido proceso. O hay proceso o no hay proceso. O las partes ejercen su derecho de defensa o no lo ejercen. Señores, han sido muy amables, me he pasado un poquito. Esto era alrededor de 50 minutos, pero bueno, les agradezco mucho la atención. Y bueno, estoy a disposición si quieren hacer alguna pregunta o alguna contribución u opinión, pero soy todo oídos. Gracias, doctor Nelson. Pues a continuación invitamos a los asistentes a escribir sus preguntas en el chat que ya está habilitado. Doctor, tengo una primera pregunta. Nos dice, ¿cómo debe construirse adecuadamente el debido proceso desde la judicatura? Yo diría que observando las 4 etapas que les comenté. Es verdad que hay ciertas normas, por ejemplo, que pueden obviar una etapa procesal. Cuando hablo de etapas procesales estoy hablando de las 4 etapas de las que le hablé, la etapa de demanda, de contestación, de prueba y alegato. Si un juez tiene en claro que esas 4 etapas son ineludibles y que las partes tienen derecho a transitarlas en pie de igualdad jurídica, es obvio que si la ley no prevé una etapa, el juez necesariamente se la tiene que dar, declarando obviamente la inconstitucionalidad de la norma que no permite el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, me parece a mí que, por ejemplo, les cuento un caso en Argentina. Hay una normativa en un código donde en el juicio más abreviado, se llama el sumarísimo, dice, está prohibido el alegato. Para mí esa norma es inconstitucional. Un juez que observa la norma prefiere la norma por sobre el concepto de debido proceso. Y es una norma que vulnera el debido proceso, porque no permite a las partes ejercer el momento de mayor, digamos, el abogado es, la parte con su abogado es donde mayormente se expresa, es en la argumentación de sus derechos conforme a la prueba rendida. ¿Cómo se le puede privar de esa oportunidad? ¿En función de qué? De la velocidad, de la urgencia. ¿Por qué no alegar? Entonces, yo le diría, se construye el debido proceso observando la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio. ¿Y cómo se observa? Previendo que se cumplan las 4 etapas. Afirmación, negación, confirmación y alegación. Que las partes puedan demandar, que el demandado pueda contestar con las mismas armas, que ambas partes puedan probar en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, y que ambas partes puedan finalmente alegar. Si se cumple con esto, tenemos un proceso. Ya no quiero ni hablar de debido proceso. ¿Tenemos proceso o no tenemos proceso? Si el juez observa que esto ha sido cumplido, puede con tranquilidad dictar una sentencia. Tendrá que preocuparse en la justicia, en la adecuación de su resolución conforme a derecho. Pero quédese tranquilo que la validez constitucional ya está salvada.
Gracias, doctor Nel. Siguiente pregunta, dice, hay algunos ordenamientos latinoamericanos que en cuanto a la actividad probatoria del juez apunta hacia la búsqueda de la verdad. ¿Ello puede garantizar un debido proceso? La pregunta viene porque en nuestro país, en el Perú, en el 10º Pleno Civil Casatorio, vía interpretación jurisprudencial, pese a que nuestro ordenamiento procesal civil no se encuentra regulado ello. Bien. La pregunta es, si no lo entiendo mal, es la posibilidad que tiene el juez de probar oficiosamente en pos de la búsqueda de la verdad. En mi opinión, eso también es inconstitucional. Es más, visión de abogado litigante. Al juez que emite una medida para mejor proveer, es decir, una prueba de oficio, yo personalmente lo recuso con expresión de causa. Yo, en mi opinión, así de duro como parece. Obviamente lo he planteado y me sacaron corriendo, pero esto no ha mermado mis convicciones. Y le digo por qué. El juez es juez, no es parte. El juez es un letrado en derecho y a él le cabe, bajo el iura nobis curia, aplicar el derecho que corresponde. La articulación de los hechos y las pruebas de los hechos articulados corresponde solo exclusivamente a las partes. Si las partes articulan hechos que luego no prueban, a falta de pruebas sobre un hecho, aparece lo que se llama la carga de la prueba, que en el fondo no es sino una presunción legal que, dicho crudamente, establece que un hecho que ha sido controvertido, es decir, afirmado por uno y negado por el otro, o es de demostración necesaria, es decir, un hecho que a pesar que las partes estén en anuencia o coincidan en que el hecho existió, por estar involucrado el orden público, por ejemplo, intereses del Estado, por ejemplo, cuestiones tributarias, tenga que igualmente ser probado, ese hecho, si no se prueba, se presume que no existió, aunque en la realidad haya existido. ¿Cuándo el juez determina si el hecho, si hay prueba o no? En la sentencia. Y en la sentencia mira, ve y dice, este hecho tiene que ser probado y no fue probado. Luego la ley me dice que tengo que tenerlo por no probado. Y en su caso, seguramente tendré que tener una sentencia en contra de quien invocó ese hecho, porque en función del hecho se beneficiaba. Cuando el juez, a pesar de eso, decide probar de oficio, lo que está haciendo internamente es buscar la forma de justificar una decisión que no quiere tomar en ese momento. En favor de unas partes y en contra de la otra. Es decir, la decisión final en relación a lo que le impone la carga de la prueba, la regla de la carga de la prueba, que es una regla de juzgamiento. Es una regla que solo y tan solo funciona cuando no hay prueba. Con lo cual, el juez lo que está haciendo es demostrar, confesar indirectamente que tiene una prevención favorable para una de las partes, que ha afectado su imparcialidad. Y podrán decirme, pero señor, el juez no sabe cómo va a salir la prueba. Esto es un argumento muy común. Es decir, el juez no sabe, ordena que venga el testigo, pero no sabe qué va a decir el testigo. Y yo le diría, yo muchas veces como abogado no sé cómo va a salir la prueba. Pero no está en el resultado de la prueba la demostración de la parcialidad del juez. Está en el solo despacho de la medida. En el solo hecho de ordenar una prueba. Con lo cual, yo diría, el juez no debe probar, ni tiene que meterse a probar. Eso es tema de las partes. ¿Ustedes vieron en alguna película norteamericana que el juez que está en el estrado o el jurado salga a probar? En algún lugar lo hemos visto eso. No desconozco, que me imagino, y en esto pido disculpas por mi ignorancia, porque, insisto, nunca he estado en la silla de ustedes, de los que son jueces, donde me imagino que debe ser muy violento a veces tener que tomar una decisión, porque formalmente la ley lo impone, e incluso en razones por incapacidad o por negligencia del abogado. Y a veces es natural que uno se trate de ayudar a una de las partes, es la natural inclinación humana que tenemos, a proteger al desvalido. Pero esa no es la función del juez. Esa es la función de la parte, es la función del abogado. Y si una parte tiene, digamos, es vulnerable, como es la palabra que se utiliza hoy, respecto de la parte contraria, no es el juez el que tiene que cubrir eso, es la ley de fondo, es el legislador.
El legislador tiene que establecer presunciones a favor de la persona que se presume más débil en la relación, pero no el legislador, no el juez. El juez tiene que actuar como juez y aplicar la ley. Aplicar la ley implica para las partes también y para la sociedad previsibilidad. La previsibilidad también ordena conductas. Si yo no sé lo que va a salir un juez, yo me arriesgo a cualquier cosa. En cambio, si yo sé lo que va a decir el juez, cuál va a ser la sentencia final, yo voy a adecuar mi conducta en función de cuál va a ser el resultado seguro. La previsibilidad de las resoluciones judiciales coadyuva a la paz social y a la merma de la litigiosidad. Amén, que también protege a los jueces. ¿Por qué protege a los jueces? El juez que está reglado por la ley, que no tiene un marco de actuación, queda de algún modo protegido contra las influencias. Aquel que, imaginen a alguien de fuera y dice, vos ya que tenés la facultad de dictarse, ¿por qué no acomodás las cosas de esta manera? No, la ley no me lo permite. Y no porque no quiera hacer un favor, porque no lo puedo hacer. Entonces, me preguntan, ¿hoy está en boga lo de la búsqueda de la verdad? Sí, lo reconozco. Y lo que dije recién es que esto no es correcto. El proceso no está para la búsqueda de la verdad. ¿Tiene aspiraciones de verdad? Sí, pero antes de la verdad está el derecho de defensa. Con la verdad hacemos justicia, con el proceso aseguramos la Constitución. Son dos cosas distintas, pero el proceso está sobre todo para asegurar el derecho de defensa. Y el juez, en tanto, tiene que permanecer imparcial, imparcial e independiente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Sí, hay una consulta dice, el debido proceso es una tautología, entonces con el respecto a decir solo proceso se debe entender que Sí. este debe ser debido. El proceso o es proceso o no es proceso, pero cuidado, yo les hice antes de empezar esta exposición una aclaración terminológica. Si ustedes me dicen que el proceso es lo que dice la ley, entonces podríamos hablar de un debido proceso como adecuación del proceso establecido por la ley en relación al proceso exigido por la Constitución. Yo estoy hablando aquí del proceso en un sentido estricto, entendido el proceso como el debate que antecede a la sentencia y que ha sido establecido para asegurar y reglamentar el derecho de defensa en juicio y de esa manera posibilitar que la sentencia que se dicte, cualquiera sea su contenido, sea constitucionalmente válida. ¿Está? Así entendido el proceso, aceptado esta conceptualización del proceso, sí. Decir de debido proceso no tiene sentido, porque o hay proceso o no hay proceso. Doctor, ¿no tenemos más preguntas? Bueno, o no hay dudas o existen todas las dudas. Son los dos extremos. ¿Sí? Pero bueno, les agradezco mucho la atención, la paciencia, la cordialidad en el recibimiento y agradezco incluso la oportunidad de conversar con colegas estamos tan lejos y tan cerca a la vez. Y desde ya lo esperamos, Rosario, a quien quiera venir a nuestra maestría de Derecho Procesal aquí, es un gusto recibirlo. Será un gusto recibirlo. Eso sí, esperen a que volvamos a la presencialidad, que es la parte más linda de todo esto. Así es, doctor. Entonces, en nombre del doctor José Antonio Neira Flores, nuestro director, agradecemos la colaboración a EFAJA Lima. Muchas gracias, doctor, por su participación. A usted, muchas gracias.